El libro de Hebreos, lo hemos visto paso a paso, tiene una meta marcada muy clara. Tiene un mensaje directo, conciso, sin rodeos. Un mensaje que va al grano. El propósito del autor es claro. De hecho, el propio autor no esperó ni un solo segundo, no malgastó ni una sola gota de tinta antes de lanzar su idea. Lo primero que quiso decir en esta carta de Hebreos es la idea principal de la carta. Hebreos capítulo 1, versículo 1, no gasta el tiempo, no gasta tinta, y lo primero que dice es: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, el mensaje de Dios al mundo es Cristo y sigue siendo Cristo. El mensaje más claro de Dios a la humanidad es Jesucristo. El único mensaje que se debe predicar, por lo tanto, es Cristo. El mensaje es Cristo desde el principio, por lo tanto, el único mensaje que se debe predicar, enseñar y revelar es el de Cristo. Lo último que nosotros vimos en el libro de Hebreos fueron razones para perseverar, para continuar. Estamos llamados a perseverar. Vimos razones por las cuales debemos perseverar, pero si lo pensamos bien, si le damos una vuelta a esta idea y la meditamos bien, la perseverancia es una virtud que mal usada, mal enfocada, una virtud que si no se usa bien puede llevar al desastre. Pensadlo bien, Hitler perseveró en su idea de que la raza árida debía ser la superior y acabó con un genocidio de aproximadamente 11 millones de personas. Los musulmanes radicales perseveran en lo que ellos piensan que es correcto. Creen que su Dios es quien les pide que continúen en la lucha y no cesan, no frenan, perseveran hasta el final, hasta incluso volarse en pedazos. Estos mismos hebreos, a los que se les escribe esta preciosísima carta, estaban sufriendo el resultado de la perseverancia malévola del emperador Nerón, el cual, tras un sueño, dice la historia, decidió perseguir y acabar con todos los cristianos, ordenando cientos de ejecuciones, incluida la de su propia madre y su hermanastro. Hermanos, estos son personas que perseveraron, pero utilizaron la perseverancia para hacer lo malo. Nosotros como cristianos debemos perseverar. Tenemos razones para perseverar, pero ¿en qué debemos perseverar? Esa es la gran pregunta. ¿En qué debemos los cristianos continuar, perseverar? Yo os invito a que leáis conmigo en el capítulo 13 de Hebreos. Vamos a retomar desde el versículo 7 y leeremos hasta el 17. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Hasta ahí vamos a leer. Dejaremos la parte final del 18 en adelante para un estudio que tendremos más adelante. Pero hermanos, es importante que nosotros consideremos esta pregunta en esta mañana. ¿En qué debemos perseverar? ¿Hay razones? ¿Hay motivos? ¿Hay un llamado? ¿Pero en qué? Pidamos al Señor que en esta mañana nos lo revele. Oremos para que Él nos ayude a entender esta palabra. Señor, muchas gracias te doy, porque tú sigues siendo un Dios que controla los designios de la humanidad. Tú estás en el trono. Lo hemos confesado, lo creemos, estamos seguros de ello y tenemos testimonios que nos dan claras evidencias de que tú sigues teniendo poder, sigues reinando, sigues dominando. Te doy las gracias por David y cómo has restaurado su vida, cómo le has sanado, Señor. A ti la gloria y a ti el honor, Señor. Muchísimas gracias por estas noticias frescas que llegan de tierras lejanas. Quiero pedirte, Señor, que del mismo modo tú hoy toques nuestras vidas. De manera milagrosa, sobrenatural, a través de tu Escritura, toca cada una de nuestras vidas. Señor, tú sabes en qué condiciones hemos llegado. Tú sabes que necesitamos oír tu palabra. Y te pido, Señor, que con poder tú nos ministres en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, os estaréis dando cuenta después de varias semanas ya en este final de Hebreos que aquí el autor en la última parte pone mucho hincapié en seguir la enseñanza original de Cristo, la enseñanza no adulterada, la enseñanza verdadera, la enseñanza dada por los propios apóstoles. Seguirla y no salirse de ella es el llamado del creyente. Seguirla y no salirse de ella es la meta que tiene el autor con esta carta. Los líderes que predicaban esa verdad, esos que parecían más siervos, esos que parecían más los últimos y por eso eran los líderes, por eso eran los primeros, esos eran dignos de ser oídos y seguidos. Por eso el autor en esta última parte está animando a sus lectores a imitar a estos que predicaban la palabra. No a imitar la ropa que llevaban, esto es muy interesante. No le está animando a que imiten las zapatillas que llevan o los tatuajes que se ponen, sino a que imiten su fe. Eso dice el versículo 7. O sea, imitar donde ellos ponían su confianza. ¿En dónde? En Jesús. Por eso dice el versículo 8 que Jesucristo era, es y debe ser siempre el centro de la enseñanza. Jesús siempre debe ser el centro de la predicación y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en lo que Cristo enseñó. Ahí está la estabilidad. Hermanos, ahí está el fundamento sólido donde nosotros podemos apoyarnos. Seguir las enseñanzas de Cristo es colocarnos sobre la roca. Uno de los sermones más grandes recogidos en las Escrituras es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7. Jesús lanza ahí una preciosa predicación y al final de la predicación Jesús dice que quien oye estas palabras, quien oye este mensaje, el mensaje que Cristo da y lo pone en práctica, Él lo comparará a una persona prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahí está nuestro fundamento, en la enseñanza de Jesús. Ahí es donde nosotros debemos poner nuestra perseverancia, en la enseñanza de Jesús dada por los apóstoles. Hermanos, la historia de la iglesia nos dice que cuando los cristianos añadimos o quitamos de la enseñanza apostólica, el pueblo está destinado al desastre. Durante la historia de la iglesia, cuando hemos intentado poner de nuestra parte, quitar algunas cosas, añadir algunos asuntos, el pueblo se ha ido al desastre. Es como dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando la iglesia se aparta del principio establecido, la iglesia sufre. Por eso vino la Reforma Protestante en 1517, porque la iglesia se había apartado completamente de la enseñanza apostólica.
Por eso llegó la Reforma Protestante y nuevamente afirmó sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Lo cual quiere decir sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Tuvo que llegar ese momento ordenado, orquestado por el Dios soberano en la historia para decir, hey, nuevamente os tengo que decir que os habéis desviado de la verdad, de la enseñanza apostólica, de la enseñanza de Cristo, de la enseñanza del principio. Recordad estos puntos tan importantes: solo Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Lo preocupante es que Apolos, quien nosotros pensamos que es el autor humano de esta carta, no era el único que tenía esta carga. Eso es lo preocupante de esta situación de los cristianos de la iglesia del primer siglo. Apolos no era el único líder que se preocupaba por estas cosas. Todos los apóstoles estaban preocupados y cargados. Todos los apóstoles estaban así. Era un ataque que sufrió la primera iglesia y lamentablemente tengo que decir que es un ataque que continúa contra la iglesia. Por eso Juan, uno de esos apóstoles, el discípulo amado, abre sus cartas igual que Apolos. Porque Juan no solamente escribió el Evangelio, sino que al final de la Biblia escribe 3 cartas. Y Juan, igual que Apolos, abre sus cartas de la misma forma. Sin perder tiempo, dice Juan en 1 de Juan 1:1. Fijaos qué interesante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es Jesucristo, pues la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. No hay cambio. Hemos oído este mensaje y es el mismo que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En 1 de Juan, el apóstol Juan continúa animando a la iglesia a que persistan en esta idea. 1 de Juan capítulo 2, versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, ¿qué dice? Permanezca en vosotros. Que no haya alteraciones, que no haya cambios, que no haya diferencias. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, atentos a esto, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Aquel que oye la enseñanza de Cristo dada por los apóstoles, por las Escrituras, las cree, tiene la promesa de la vida eterna. Y dice el versículo 28 de este segundo capítulo de 1 de Juan, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Continuemos en la misma idea. Pues bien, hermanos, a estos judíos que se estaban reuniendo en la ciudad de Roma, a los que el autor escribe esta maravillosa carta de Hebreos, les estaban empujando, forzando a abandonar la enseñanza fundamental de Cristo. Les estaban empujando a abandonar la enseñanza del principio, la original, la verdadera. Se les estaba diciendo que comiendo de los sacrificios, participando de las ceremonias, era suficiente. Versículo 9. Pero hermanos, si algo nos ha dicho el libro de Hebreos, si algo ha destacado esta carta de Hebreos y ha dicho clarísimamente, es que esos sacrificios, esos rituales no eran suficientes. Todo lo contrario, eran insuficientes, incapaces, ineficaces. De hecho, el autor, si os dais cuenta, entre el versículo 9 y el versículo 10, va a hacer un contraste nuevamente entre la gracia,
o sea, el sistema nuevo de sacrificio hecho por Cristo y el antiguo sistema de sacrificios judíos. ¿Por qué? Para que comparando los dos, ellos y nosotros nos demos cuenta la superioridad nuevamente del sacrificio de Cristo. Fijaos, dice el texto que bajo la ley del Antiguo Testamento, esto es Levítico 6:30, cuando se hacía una ofrenda por el pecado dentro del lugar santísimo, no sé si os acordáis de ese vídeo que vimos, del recinto donde estaba el lugar santísimo, la tienda, el lugar santísimo más adentro de la tienda. Cuando se hacía una ofrenda por el pecado dentro de ese lugar santísimo, no se podía comer esa carne. Ni siquiera el sumo sacerdote o el sacerdote cualquiera podía comer de esa carne. Y ellos eran los que solían comer la carne de los sacrificios. Pero cuando se hacía una ofrenda por el pecado, esa carne no se podía comer. Además, dice el versículo 11, lo hemos leído, se tenía que quemar fuera del campamento. O sea, la sangre del animal se utilizaba como expiación echada sobre el altar, pero el animal tenía que ser quemado fuera del campamento. Hermanos, como os dais cuenta, comer del sacrificio por el pecado hecho era imposible. No se podía. Debía ser apartado el animal y quemado. Pero gracias a Cristo, gracias al sacrificio perfecto de Jesús, capítulo 10 de Hebreos, versículo 12, una vez y para siempre, lo cual quiere decir que fue hecho una vez y fue suficiente para el resto de la historia, un sacrificio que está por encima de los del Antiguo Testamento. Gracias a ese sacrificio perfecto podemos comer de su sangre y de su carne que fue sacrificada fuera de la ciudad. Gracias al sacrificio de Jesús nosotros sí podemos comer de su carne y beber de su sangre, porque Él fue sacrificado fuera de la ciudad. Ahora, que nadie se eche las manos a la cabeza, ¿eh? Mucho cuidado. Estoy hablando de manera simbólica, por supuesto. Nosotros como cristianos evangélicos no creemos en la transustanciación. Nosotros no creemos que los elementos que tomamos en la cena, ese pan y ese vino, se convierten en la carne y la sangre literal del Señor Jesucristo. Nosotros no creemos así. Nosotros pensamos que de manera simbólica participamos. Estoy hablando de manera simbólica, de la misma manera simbólica que habló Jesús de este mismo tema en Juan capítulo 6. Jesús habló de eso de manera simbólica a los que le oían. Juan 6:48. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¡Qué maravilla! Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo, dice Jesús, soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, si alguien acepta esta forma de acercarse a Dios, si alguien me acepta a mí como aquel que puede llevar a Dios, como aquel que puede cumplir el propósito de Dios, perfeccionar a las personas, si alguien me recibe a mí, dice el versículo, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿esto qué es? ¿Canibalismo? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, entendiendo sus pensamientos, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no aceptáis el sacrificio del Hijo del Hombre, si no aceptáis mi sacrificio, si no aceptáis esta nueva manera de acercarse a Dios y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Jesús está diciendo que comer es aceptar su sacrificio. Es entender que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquel
que lo entiende, participa, puede comer. Comer refleja que estamos en paz con Dios. Comer refleja que estamos en comunión con Dios. Comer en las Escrituras, al igual que hoy, refleja que estamos en armonía, en comunión. Hermanos, lo que era imposible de alcanzar bajo el sistema antiguo de sacrificios, ni siquiera el sumo sacerdote podía comer de esa carne, ahora, hoy, gracias a Jesús, puede ser alcanzado. Lo podemos disfrutar, pero ambas cosas son imposibles. Ambas ideas son incompatibles. No casan. Querer tener las dos no se puede. No podía seguir el sistema antiguo y seguir a Cristo a la vez. No se puede. Y aquí es donde muchos tropiezan. Aquí es donde muchos, especialmente cristianos católicos, tropiezan y caen. Quieren seguir a Cristo de manera sincera. Quieren acercarse a Cristo de manera sincera. Pero al mismo tiempo quieren seguir con ciertos credos. Quieren seguir con ciertas ceremonias, quieren cumplir con ciertos rituales y las dos cosas no se pueden. Jesús, hermanos, ha cumplido con todo el sistema de sacrificios a la perfección. Con todos. Él es el Cordero de Dios. Ahora, arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en Él por fe, creyendo en Jesús como el camino, nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, por eso, mis amigos, Jesús es el mensaje de ayer, de hoy y de siempre. Nada debe cambiar, porque la única manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. Por lo tanto, nada debe cambiar. Hermanos, para santificar al pueblo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios, murió fuera de la puerta, dice el versículo 12. O sea, fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Hermanos, si los pecados eran llevados y purificados fuera de la ciudad, según el Antiguo Testamento, Jesús, el Cordero de Dios, también lidió con esos pecados, pero a la perfección fuera de la ciudad. Como dice Juan capítulo 19, versículo 20. Ahora, por lo tanto, el pecador puede ser verdaderamente libre. Ahora el pecador, por lo que Cristo hizo fuera de la ciudad, puede participar, puede identificarse con Cristo y ser libre de contaminación, pero solo podrá hacerlo aquel que come, aquel que acepta lo que Cristo hizo. Hermanos, el judaísmo no te puede llevar allí. La religión no te puede llevar allí. Estos hebreos, a los que se les escribe esta carta, cristianos sinceros, salvos por su fe en Jesucristo, estaban siendo confundidos. Se estaban tambaleando. Creían que volver al sistema antiguo era igual de suficiente que el sacrificio de Jesús. Y eso es un error. Poner a la religión al mismo nivel que a Cristo es un error. Solo Cristo. El autor está animando a sus oyentes a perseverar en esa enseñanza, en la enseñanza del principio. Por eso dice en el versículo 13, llama a la iglesia, llama a estos oyentes. Dios nos llama a nosotros a ir a Él, dice el versículo 13. Ir a Cristo. Fijaos, por culpa del pecado, por la maldad del pueblo, Dios dijo a Moisés que solo se reuniría con ellos fuera del campamento. En el campamento había maldad, había pecado, y por eso dice Dios, me salgo fuera del campamento. Solo me reuniré con vosotros fuera del campamento. El que buscaba al Señor tenía que salir fuera del campamento. Eso dice Éxodo capítulo 33, versículo 7, que Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. El que quería encontrarse con Dios tenía que salir fuera del campamento, porque en el campamento, en la ciudad, había pecado. Así también ocurre hoy, hermanos.
Escúchame bien, así ocurre hoy. Quien quiera tener un encuentro personal con Cristo y que sus pecados sean perdonados, debe salir del lugar de la contaminación. Debe abandonar el pecado. Debe arrepentirse de ellos, salir de esa situación de pecado y acudir a Cristo. Claramente, a estos hebreos se les está diciendo que debían separarse del judaísmo religioso. Se les estaba diciendo que abrieran sus ojos y entendieran que lo inmundo no estaba fuera del campamento. La ley decía que lo inmundo se tenía que llevar fuera y quemar, pero ahora el autor le está diciendo, es todo lo contrario, lo inmundo no está fuera. Lo inmundo está dentro del campamento. Lo inmundo estaba en Jerusalén. La santidad real estaba fuera de ella, en el monte de la calavera. Dentro, en Jerusalén, solo habían reglas que anulaban la gracia. Bruce, el comentarista, dice, en la persona de Jesús, Dios ha sido rechazado otra vez en el campamento. En la persona de Jesús, Dios fue rechazado en Jerusalén. Señalado, maltratado, mal juzgado, burlado y rechazado por completo dentro de la ciudad. Hasta tal punto que lo sacaron fuera para crucificarle. Por lo tanto, dice Bruce, al Señor, a Dios, se debe disfrutar fuera del campamento, donde está Jesús. Y cada uno que lo busca debe ir a Él a través de Jesús. Hermanos, quien quiera encontrarse con Jesús, que no lo busque en un sistema religioso, porque no lo va a encontrar. Quien quiera encontrarse con Jesús debe saber que no lo va a alcanzar a través de unos rituales y de unas ceremonias. No lo va a hacer. Quien quiera conocer a Dios no necesita ir a Santiago o al Vaticano o volver al judaísmo. No. Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, Juan capítulo 4, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte que tú hablas, ni en Jerusalén, en el campamento, adoraréis al Padre. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Al Señor no se le encuentra en un sistema religioso. Al Señor se le encuentra en Cristo. Por eso nosotros predicamos a Cristo. El autor está animando a estos y les está diciendo a grito pelado, hey, estar fuera no es una desventaja. Salir fuera no es una desventaja, es todo lo contrario, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo con vosotros. ¿Queréis encontraros con Dios? Debéis salir al encuentro de Cristo. Hermanos, no es necesario la pompa, no necesitamos la Capilla Sixtina, ni la Basílica de San Pedro, ni la Catedral de la Almudena. Necesitamos una relación, no una religión. Necesitamos a Cristo. Necesitamos entender que debemos perseverar en Cristo y además, dice el versículo 13, estar dispuestos a llevar el oprobio. Debemos enfocarnos en Cristo, perseverar en Cristo y estar dispuestos a llevar el oprobio, o sea, a ser discípulos. A pagar el precio del discipulado, a coger la cruz y estar dispuestos a ser rechazados. A vivir como vivió Moisés. ¿Os acordáis? Capítulo 11 de Hebreos, versículo 26. Moisés, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, que vimos que eran muchísimos, teniendo eso, el oprobio, por mayor bendición que las riquezas, lo hizo porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Así debemos vivir nosotros. Ese es el discipulado. Y hermanos, esta vida de entrega, esta vida de discipulado, de entrega a Cristo, no solo nos va a beneficiar a nosotros, versículo 16, sino que va a bendecir a otros.
La mayor bendición que podemos darnos los unos a los otros es seguir a Cristo. Es ser discípulos de Cristo. Es perseverar en Cristo. Beneficiará a todos, especialmente, versículo 16, a la coinonía, al cuerpo, a la iglesia. Como veis, no era un problema de obediencia a los líderes el que tenía este pueblo, esta iglesia. Dice el versículo 17 que era un problema de confiar en lo que estos líderes decían sobre Cristo. Era un problema de confianza en aquellos que predicaban la verdad. Hermanos, el texto en el versículo 17 nos deja claro que la mejor manera en la que el líder de la iglesia puede cuidar a los suyos no es tomando café con ellos. Que está bien, me encanta el café. Pero la mejor manera no es tomando café con ellos, ni tampoco, hermanos, es pasando un tiempo de consejería, que es importante. Pero esta no es la mejor manera en la que un líder de la iglesia puede guiar y bendecir a los suyos. La mejor manera es enseñándoles la doctrina de los apóstoles. Jesús y solo Jesús. Asegurándose que persisten en la verdad. Animando a la iglesia a que persista en Cristo. Invitando a la iglesia a que vivan como discípulos sin importar la burla. Esa es la mejor manera en la que los líderes de la iglesia podemos bendecir a los nuestros. Y cuando se atiende, se presta atención a esos que enseñan solo a Jesús. Cuando se atienden a esos que predican la verdad y el pueblo se somete con alegría a su liderazgo, ¿sabéis qué ocurre? Que la congregación, la iglesia, evita a los falsos maestros. Digo más, cuando la iglesia atiende a la verdad, persiste en Cristo, entiende que el pastor está enseñando la verdad, evita seguir evangelios peligrosos diferentes. Cuidado, hermanos. El verdadero evangelio, el del principio, es el único que te mantiene arraigado a la vid. Es el único que te mantiene agarrado a la vid verdadera. Pero el que escucha y presta atención al que predica lo contrario, a un evangelio diferente, aunque suene muy convincente y muy bonito, pero no concuerda con las Escrituras. El que presta atención a esos evangelios no sabe que se está apartando de la vid verdadera y al mismo tiempo está dividiendo a la iglesia. Esto le pasó a los Gálatas. No solamente a estos hebreos, le pasó a los Gálatas. Aprendamos de ello, hermanos. Especialmente hoy, escuchadme con atención, especialmente hoy, que ni siquiera hay que buscar a los falsos maestros. Ni siquiera hay que buscar los falsos evangelios. Te vienen a ti. Te encuentran a ti. Te buscan a ti. Aprendamos de los Gálatas. Pablo le dijo a los Gálatas en Gálatas 1, versículo 6, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara Pablo, esto es muy importante, versículo 7, no que haya otro. Es que cuando dice diferente parece que hay dos. No. No que haya otro. Todo lo que no sea el evangelio verdadero es falso. Por lo tanto, no hay otro, no hay dos. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de... qué interesante. ¿El evangelio de quién? No os oigo. Antes me decías de allí que no escuchaba, no os oigo al fondo ahora. ¿De quién? De Cristo. El evangelio de Cristo. Y fijaos cómo pone la puntilla. Pero si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo que se presente delante de vosotros, os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, y aquí entendemos el que os hemos anunciado al principio, sea maldito, sea anatema.
Y Pablo no se contenta con esa frase, parece que no le ha quedado claro y dice, como antes, como si lo hubiera dicho hace 2 horas, y lo ha dicho justo antes, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, hoy se predican muchos tipos de evangelios diferentes del original y debemos ser conscientes de ello. Está el evangelio dinerocéntrico. Cuanto más des, más tendrás. No solo en la tierra, sino en el cielo. Lo único que hace ese evangelio es crear clases entre los creyentes y divide a la iglesia. Está el evangelio demoniocéntrico. Se ven demonios por todas partes. Hay cristianos que ven más demonios que Cristo. Y atan y desatan. Esto es muy interesante. Está el evangelio milagrocéntrico. Mucho cuidado. Creemos en los milagros. Hemos sido testigos de un hermano que ha testificado cómo el Señor le ha sanado. Creemos en los milagros. Pero los milagros, hermanos, son enseñanzas. No son un fin en sí mismos. Como dijo alguien, los milagros son las nuevas parábolas. Enseñan acerca de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que cuando vean esas buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y luego está el evangelio egocéntrico. Ese es el que resume todos los evangelios. El que está centrado en la persona. El evangelio predicador céntrico, donde se hace lo que dice el predicador y poco más. Y por último, el sanador céntrico. Esta semana veía un vídeo muy triste de un sanador que soplaba aliento de vida. Pobre persona. Querer ponerse en la posición que no le pertenece. Están ahí. No los tienes que buscar. Te encuentran ellos a ti. Por eso, en un artículo donde he leído de estos evangelios diferentes, os animo a que lo leáis, es de Juan Stam y se encuentra en la web de Protestante Digital. Os animo a que lo leáis. Este hermano dice, proclaman un evangelio de ofertas, lo que Dietrich Bonhoeffer calificó de gracia barata. Te ofrece, sin las exigencias del costoso discipulado del que hemos hablado aquí en Hebreos, capítulo 13, te ofrece sin las exigencias del costoso discipulado la prosperidad, el poder y la victoria, la sanidad y la profecía y el escape de la gran tribulación y del infierno. Cualquier evangelio que se centra solo en ofertas de ganga y baratillo, definitivamente no es el evangelio del Nuevo Testamento. Ese Dios que regatea, que vende la salvación, que todo lo hace a cambio de dinero, que manda a las gentes al infierno si no le pagan y a los que le pagan les manda al cielo, ese Dios es una especie de prestamista, de usurero, de tendero. No, amigo mío, ese no es Dios. Hay otro Dios. Cristo es nuestro Dios. Hermanos, la perseverancia en estos evangelios está llevando a muchos creyentes al desastre, como estaba ocurriendo con los hebreos. Querían llevarles fuera, empujarles fuera de la perseverancia en Cristo. Solo el evangelio cristocéntrico es el evangelio verdadero. Y en él nosotros debemos perseverar. Nosotros debemos seguir en ese evangelio, continuar en ese evangelio. Los creyentes debemos perseverar en Cristo. Por lo tanto, debemos perseverar, permanecer en lo que Cristo enseñó. Si debemos permanecer y perseverar en Cristo, debemos perseverar en lo que Él enseñó y no desviarnos ni un solo milímetro. Hermanos,
Nuestro llamado es la persistencia en la enseñanza de los apóstoles, porque ellos nos enseñaron lo que enseñó Cristo. ¿Y qué enseñó Cristo? Cristo enseñó acerca de Él. Por lo tanto, cuando una persona decide voluntariamente que quiere acercarse a Dios, debe acercarse a Cristo. Y Él se revelará, se mostrará, se acercará. Pero una vez que tú te has decidido por Cristo, debes continuar con Cristo. Lo que empezó por gracia debe continuar con gracia. Lo que empezó en el Espíritu debe continuar en el Espíritu. Lo que empezó en Cristo debe continuar en Cristo. Cuidado, hermanos. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Perseveremos en Cristo. Hemos sido llamados a perseverar. Tenemos razones para perseverar. ¿En qué debemos perseverar? En Cristo. Yo espero que la palabra de Dios hoy te anime a continuar el camino que estás andando. No desmayes. No te entristezcas. No te desanimes. Hoy otra vez Cristo. Sí, este es el lugar donde nosotros debemos estar. En Cristo. Os animo a que lo podáis hacer así. Que el Señor os bendiga. Padre, muchísimas gracias por este mensaje precioso que tú has traído a nosotros en esta mañana. Te exaltamos, Señor, por Cristo, a quien tú has enviado, para no solo morir, salvarnos y concedernos la vida eterna, sino enseñarnos el camino por donde debemos andar. Muchas gracias, Jesús, por construir tu iglesia, por seguir siendo el pastor de esta iglesia, por traer a aquellos que deben ser salvos, por construirla de la forma que tú has decidido hacerlo. Nosotros queremos simplemente, como discípulos tuyos, ser capaces, estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirte. No queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Por eso ayúdanos, Señor, a permanecer en la verdad. Y como dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quien conoce al Hijo ha conocido la verdad y es verdaderamente libre. Así que te damos las gracias por haberte conocido. Si aquí hay alguien que aún no lo ha hecho, yo oro, Señor, para que tú toques su vida. Se entregue a ti y desde hoy en adelante decida seguir a Cristo sin volver atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.